¿qué tal? Mi nombre es Daniel Reyes y les vengo a hablar sobre la pobreza. ¿Qué es la pobreza absoluta? Es el estado más bajo de pobreza, cuando las personas no pueden satisfacer varias de sus necesidades vitales básicas, como el alimento, el agua potable, el techo, salud, sanidad, educación o acceso a la información. Este estado de pobreza no depende exclusivamente del nivel de ingresos, sino que también se tiene en cuenta la disponibilidad y acceso a varios servicios. El origen de la pobreza. El origen de la pobreza se da por el colonialismo, los conflictos armados, la esclavitud y las invasiones. Eso da origen en algunos países. Las guerras, invasiones, el sistema colonialista que algunos países del norte impusieron en territorios del sur ha derivado a situaciones de igualdad en muchos países. Para saber sobre el origen de la pobreza, hay que remontarse siglos atrás, a la época del colonialismo, la esclavitud, la explotación indiscriminada de los recursos de los países ocupados y de las guerras. Es por tanto un fenómeno que se ha desarrollado en diferentes periodos históricos y que se manifiesta con diferente intensidad y con distintas caras según las distintas áreas a las que nos refiramos. Las causas de la pobreza son muchas y diversas, y a pesar de los avances a través de los años contribuyendo a reducirla, son muchas las personas las que siguen sufriendo de pobreza extrema y este número sigue creciendo. Más de 1.300 millones de personas viven en situación de pobreza y la mitad de ellas son menores de 18 años. De manera genérica, entendemos por pobreza la falta de medios económicos de una persona. Sin embargo, en el siglo XXI este término ha adquirido una dimensión mucho mayor y que se centra únicamente al nivel de ingresos. Esto no ofrece una visión real de la situación que sufren las personas en situación de pobreza. Las principales causas de pobreza son por los conflictos bélicos y la violencia, los efectos del cambio climático, la carencia de asistencia médica adecuada, la falta de acceso a educación, la falta de acceso a agua potable, las deficiencias nutricionales en la alimentación, entre otras. En Colombia, en los territorios en donde predomina la pobreza, según las estadísticas del DANE, tenemos que el Chocó tiene el 68,4%, la Guajira tiene el 61,4% y el Cauca tiene el 59,6%. Algunas causas de esto, cogiendo al Chocó como ejemplo, se debe al legado colonial que se refleja en unas instituciones débiles. Las condiciones geográficas y climáticas que afectan la productividad de los factores aumentan sus costos de transporte y aíslan el departamento del resto del país. La baja dotación del recurso humano chocuano, la estructura económica especializada en un sector, la minería del oro, que tiene muy poca participación en la generación del valor agregado colombiano. Y por último, la desintegración del Departamento de la Actividad Económica Nacional. Colombia al inicio de la pandemia del COVID-19, como lo pronosticaban los expertos, tuvo complicaciones sociales y económicas, y esto hizo que Colombia retrocediera casi una década en la lucha contra la pobreza. E incluso sin medir los efectos de la pandemia, la pobreza en Colombia aumentó. En el 2019, el país terminó con una tasa de 77,5% en pobreza monetaria, que mide el costo de las necesidades básicas de alimentación, alojamiento, transporte y servicios públicos. Aunque las cifras de pobreza devuelven al país casi una década, el director del DANE aseguró que, de no ser por la implementación de los programas sociales ordinarios y extraordinarios del gobierno, la incidencia de pobreza hubiera sido de 46,1%, es decir, 1,7 millones de personas más habrían empezado a vivir bajo estas condiciones. La falta de empleo, la falta de educación, grupos o personas que se dedican a la delincuencia son algunos de los problemas que trae la pobreza en los diferentes lugares del país. En Colombia existen organismos que combaten la pobreza como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Nacional para la Reparación de las Víctimas, la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial y el Centro de Memoria Histórica, entre otros. A nivel internacional están programas como Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida.